Buenas tardes. Perdonar el cambio de temas que hemos tenido que hacer por urgencias de última hora. Entonces queda, después de haber visto la isquemia, alteraciones también que nos pueden engañar en el electro y que pueden parecer isquemia, nos quedan las arritmias ventriculares. Entonces, ya os llevamos diciendo a lo largo del curso que cuando estás muy metido en el tema de las arritmias, pierdes un poco de miedo a los bloqueos, porque no son tan malos como uno podría pensar al principio. Ves que las arritmias supraventriculares en general no hacen mucho daño, a no ser que como la fibrilación auricular te puedan provocar embolias, y entonces sí, obviamente te puedes quedar hemipléjico. Las arritmias que realmente dan miedo son las arritmias ventriculares. ¿Y por qué? Porque pueden llevar a esto, que esto cuando no lo has visto nunca, piensas que se ha desconectado el electrocardiograma, pero cuando tienes un enfermo al lado y ese enfermo de repente da un ronquido, un ruido raro como y no contesta, y ves esto en el electro, sabes que esto es la arritmia que te exige no solo más rapidez de reacción, sino que te exige tener un dispositivo al lado para salvar la vida al paciente. Esta arritmia, por desgracia, no se produce solo en corazones enfermos. Es decir, personas que aparentemente están bien pueden tener, y esto no es un cuadro, sino un trombo que está ocluyendo una arteria coronaria, pueden tener una fisura de una placa aterosclerótica. Alrededor de esa fisura se forma un trombo. Ese trombo ocluye un poquito la luz de un vaso, que no necesariamente tiene que ser un vaso importante, y a continuación lo que se produce es la fibrilación ventricular y la persona se muere. Tiene una muerte súbita. Y ya digo que el problema de la muerte súbita es que uno puede coger papeletas para tener muerte súbita. Si yo soy varón, mayor, tengo el colesterol alto, hipertensión, fumo, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o de muerte súbita y soy sedentario, tengo muchas papeletas para tener un disgusto cardiológico, pero puede que viva años. Y por el contrario, hay personas aparentemente jóvenes, digo aparentemente por fuera porque a lo mejor sus arterias no están tan jóvenes, pero que no tienen tampoco una aterosclerosis que les impida vivir, pueden hacer incluso ejercicio y en un momento determinado, por motivos que no conocemos bien, una plaquita de un vaso pequeño se rompe, se trombosa, se organiza la tormenta eléctrica y el paciente tiene una muerte súbita. Y esto es lo que nos da miedo cuando alguien tiene dolor precordial. ¿Por qué? Porque, como ya os han comentado, si el dolor precordial es típico y existen cambios electrocardiográficos, yo inmediatamente pienso y digo, isquemia. Entonces, ¿la isquemia me da miedo por el infarto que se vaya a producir? No, tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Hombre, pues tengo por lo menos media hora, una hora. Si uno llega con ese margen de tiempo con el infarto puesto a un hospital, y en España tenemos la posibilidad de que podemos llegar a un hospital bueno en menos de ese tiempo, estemos donde estemos prácticamente, en una hora, 2 horas, podemos ser revascularizados o tratados con fibrinolisis. Pero claro, el problema es que yo pienso en lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? En la fibrilación ventricular. Y aquí ya puede ser la persona que más electrocardiografía y más arritmias y más medicina sepas del mundo, que si no tienes al lado un desfibrilador, no vas a poder hacer nada por tu paciente, amigo o la persona que tengas alrededor que ha sufrido una parada cardíaca por fibrilación ventricular. Es verdad que tendrás que iniciar maniobras de reanimación, que intentarás mantenerlo con vida el tiempo necesario hasta que alguien llegue con esto, pero lo cierto es que aquí el tiempo sí que cuenta. Todos vosotros, todos los que os dediquéis a la medicina, tenéis que saber manejar un desfibrilador, porque es la cosa más sencilla del mundo. Pero ¿qué sucede? Que nos pilla en un momento que tenemos mucho estrés y entonces cuando uno tiene mucho estrés se atora, a no ser que esté entrenado. Entonces lo que tenemos que hacer es que no nos dé vergüenza a llegar a un sitio y decir ¿cómo funciona este desfibrilador? Y probarlo,
no pasa nada, pones las palas una contra otra, tú puedes descargar. Como veis, tiene unos números que son 1, 2 y 3, números muy sencillos, pero que los pasos son sencillos, pero como no estemos entrenados, no seremos capaces de hacer lo que tenemos que hacer en muy poco tiempo. Así que os animo a todos a que realmente utilicéis el desfibrilador siempre que podáis. Todos, por desgracia, los que nos dedicamos a la cardiología, al mundo de intensivos, etcétera, o simplemente hacemos guardias en el hospital, hemos visto morirse gente por lo que se ha tardado en darle un choque eléctrico. Nunca he visto morirse a nadie porque se le haya dado un choque en balde. Eso ya lo digo y lo repito bien alto. Aunque sea una lipotimia, es decir, la enfermera en cardiología sabe que si un enfermo se cae al suelo y no responde, puede coger el desfibrilador y darle un choque eléctrico. Si es una lipotimia, pues mala suerte. Pero en general no va a pasar nada y, sin embargo, sí pasa si uno está esperando, llama a otra persona, etcétera, etcétera, y no somos capaces de reanimarlo. Pero claro, vosotros, nosotros, afortunadamente no hemos tenido fibrilación ventricular, ni queremos tenerla, pero es mucho más probable que tengamos esto. Estos son latidos que tienen QRS ancho, que no están precedidos de ondas PES, que a veces incluso las ondas PES se ven detrás y que corresponden a extrasístoles ventriculares. ¿Y qué hay que decir a los pacientes cuando tienen extrasístoles ventriculares? Hay que hablarles siempre dándoles ánimo, no asustándoles. Porque, ¿qué es lo típico? Lo típico es que uno se va a hacer un electro de control. Está fenomenal porque jugó ayer al pádel, llega a hacerse el electro de control a la empresa y de repente le empiezan a hacer el electro y la enfermera o el enfermero o el médico o la médica que está al lado le pregunta: ¿pero usted está bien? Y dice: yo sí, ¿por qué? ¿Seguro? ¿Seguro que está bien? Claro, el tío ya empieza a estar mal. Entonces, cuando empiezan a ver esto, pues todo el mundo se asusta. Entonces, ¿qué son las extrasístoles? Pues las extrasístoles son como alegrías del corazón. O sea, es que hay que tomárselo así. ¿Por qué? Pues primero, porque si nosotros nos hacemos electrocardiogramas y vemos que tenemos extrasístoles, casi seguro que las extrasístoles van a venir de esta parte del corazón, lo que se llama el tracto de salida del ventrículo derecho. Y como ya sabemos electrocardiografía, entonces sabremos que, claro, estas extrasístoles serán positivas en cara inferior. Si vamos a 2, 3 y AVF serán positivas y tendrán imagen de bloqueo de rama izquierda. Estas son las típicas extrasístoles ventriculares que se ven en corazón normal. Pero entonces, si yo tengo extrasístoles ventriculares, ¿me voy a morir antes que alguien que no tiene extrasístoles ventriculares? Entonces nos tenemos que meter un poquito más en faena. ¿Por qué? Porque, claro, lo que uno tiene miedo es que dice: es que yo puedo tener una extrasístole ventricular que cae sobre la onda T y me produce fibrilación ventricular y me muero. Luego, es lógico, parecería lógico pensar que el que tiene extrasístoles ventriculares tiene más riesgo de morirse súbitamente. Pues no es cierto. No es cierto siempre y cuando hablemos de corazones estructuralmente normales. Si el corazón que tenemos es normal, por muchas extrasístoles ventriculares que tengamos, los estudios que se han hecho, que son bastante buenos, demuestran que no hay diferencias en la mortalidad en personas con y sin extrasístoles ventriculares. Entonces, las clasificaciones de las extrasístoles pueden servir para entendernos en publicaciones, comunicarnos, pero no hay que asustarse por ello. Es decir, tú puedes tener extrasístoles frecuentes y pueden ser de este tipo y pueden caer un poco más sobre la onda T y eso no quiere decir que te tenga que pasar nada en absoluto, si tienes el corazón normal. Y si tienes el corazón mal, por ejemplo, si tienes isquemia porque estás teniendo un infarto, pues tengas extrasístoles o no tengas extrasístoles, durante las primeras 24 o 48 horas tienes que estar monitorizado porque tienes riesgo de fibrilación ventricular. Ya no existe la teoría de las extrasístoles. Yo me acuerdo cuando hacíamos guardias les poníamos lidocaína y estabas ahí pasándolo fatal porque empezabas a contar las extrasístoles, va a fibrilar, va a fibrilar, va a fibrilar. Y no fibrilaba. Y sin embargo el que dices, no, este está tranquilo, de repente, ¡pum!, fibrilación ventricular. Afortunadamente con la revascularización, tanto con